Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz os acompañe a todos y a todas. Aquí, como veis, hoy tenemos a un invitado muy especial para nosotros, para mí especialmente. Es un compañero, es el compañero Ismail, es un científico, es una persona experta que enlaza la ciencia con el Corán, y eso es lo que hoy queremos sacar de él, queremos saber de él. Y sobre todo por un tema, Ismail, ha dado lugar a que tenga que volver a repetir, no a repetir, a hacer un vídeo nuevo para explicar el tema de la prohibición del cerdo. Entonces, Lo he visto. quiero que hoy me ayudes, me acompañes para explicarle a todos nuestros espectadores por qué el Corán nos prohíbe, el Corán, que es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dios, nos prohíbe comer la carne del cerdo, que quede muy claro, la carne del cerdo. Quiero primero aclarar también y dejar aquí bien matizado exactamente dónde vienen esos versículos. Entonces vamos a hablar de cuatro capítulos en el Corán el Karim que viene la prohibición de comer la carne del cerdo. Primero, Surat al-Baqarah, que es la sura de la vaca, está en el versículo número 173. Después tenemos la sura de al-Ma'idah, que es la mesa servida, viene en el versículo número 3. Después tenemos también en la sura de al-An'am, el ganado, y viene en el versículo número 145. Y finalmente la tenemos también la información en la sura de An-Nahl, las abejas, y viene en el versículo 115. Y así empezamos la charla de hoy, y vamos a hablar de lo que nos provoca el comer cerdo, ¿no? Porque no podemos nosotros comer cerdo, científicamente, socialmente, hasta por nuestra propia salud, ¿no? Podemos hablar primero un ejemplo de cómo vive el cerdo, cómo se cría el cerdo, qué come el cerdo, porque el cerdo, bajo mi conocimiento, gran parte de lo que se alimenta, porque es algo natural en él, come sus propias heces mezclada con su orina, vive en un sitio bien sucio, ¿no? De hecho, en el Islam es un animal impuro por dentro y por fuera. Tenemos que tener claro que no es nada más que en el Islam está prohibido el cerdo, está prohibido en el judaísmo y en el Islam lo tenemos totalmente prohibido. ¿Nos puedes comentar un poquito ese punto, sobre todo por qué el cerdo es impuro por dentro y por fuera? Y además tenemos una cosa que es muy curiosa, que a una persona sucia o un sitio que no está nada limpio lo llamamos exactamente, puerco, cerdo. Entonces, algo tiene que ver. Algo está relacionado, la palabra suciedad, impureza, relacionado con el cerdo. Entonces, yo quiero, me gustaría que nos aclararas ese punto, Ismail. Vale, tú sabes que por regla general, en el hábitat donde ellos viven, es muy común encontrarse, pero muy común encontrarse que haya barro, haya heces, haya vómitos, orina, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate, la gran expresión que nosotros solemos utilizar, dice: estoy más a gusto que un guarro en un charco. ¿Por qué? Tú sabes que ahí se mezcla una gran cantidad de, por la expresión, de porquería. El cerdo no puede deshacerse de toda la cantidad de ácido úrico y urea que se forma en su organismo. Solo excreta el 2% frente al 98% que se queda en su propia carne. Entonces, ese es uno de los principales motivos por el cual esa impureza después se traslada a los versículos. Recapitulamos. Vómito. Tenemos heces. Tenemos orinas, tenemos toda clase de porquería que después se queda ahí impregnada, implícito en el cerdo. Por eso, uno de los motivos, que ya explicaremos los demás, por el cual el Islam prohíbe el consumo de esa carne de cerdo. Vale, y en este caso, ¿por qué no podemos comer carne de cerdo? Uno de los motivos científicos, ya que nos lo están pidiendo mucho, genéticamente hablando, compartimos muchísimas proteínas, seres humanos y cerdos. El cerdo común comparte en su código genético el 90% de las proteínas que sintetizan tanto cerdo como humano. Entonces, podemos hacer una alegoría muy simple de que si consumimos cerdo, en realidad estamos consumiendo la carne de nuestro hermano y muerto.
algo que está totalmente prohibido en el Corán. ¿Qué más podríamos decir? Incluso esa clase de cerdo pigmea, chiquitita, incluso esa comparte hasta el 84% del código genético. Entonces, tenemos muchas más similitudes entre los cerdos y los seres humanos, y que no se me entienda más las cosas como son. Podríamos decir que tenemos más similitudes cerdos y humanos que ratas y ratones, que eso es muy importante. Y es un tema que muchas veces se pasa por alto, desapercibido. Y compartimos muchísimas proteínas, muchísimo código genético. A lo mejor por eso, en los casos de los trasplantes, ¿no?, de órganos, sobre todo antiguamente, hoy en día hay mucho avance, pero antiguamente tampoco estamos hablando de mucho tiempo atrás, estamos hablando de 15, 20 años atrás, se utilizaban mucho los órganos de cerdo antes de cualquier otro animal. También el tema de la insulina, un ejemplo, que el principal, vamos a decir, el componente de la insulina venía al principio... Sí, la insulina porcina. Exactamente, entonces eso nos indica también la cercanía entre el ser humano y el cerdo, ¿no?, genéticamente. Sí, lo que tú has hablado de los trasplantes, mira, en la ciencia se conoce eso como xenotrasplante, que son trasplantes de órganos entre especies animales para los seres humanos. Y la del cerdo comparte muchísimas similitudes, tanto en tamaño de órganos como en secuenciación genómica, en proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas dolencias cuando se investiga sobre la obesidad, sobre la diabetes, los principios de la dislexia, Alzheimer, Parkinson. Se investigan con esos animales por la cercanía genómica que tienen. ¿Qué pasa? Que cuando quieren hacer dicho trasplante, siempre tienen que limpiar la secuenciación genómica, siempre tienen que limpiar el genoma. Porque en la carne de cerdo hay muchísimos virus que vienen como, ¿sabes?, agregados, implícitos, que están latentes, no hacen nada, pero claro, ese trasplante dentro del cuerpo humano, el receptor del cuerpo humano, pues se activarían y provocarían muchísimas enfermedades. En 2012 salió la famosa, esa noticia de la epidemia de la gripe porcina y que podía saltar de cerdos hasta los seres humanos y provocaba toda una clase de sintomatología. ¿Por qué? Por la cercanía genómica que hay. Ese virus le permite pues, mutar, poder adaptarse fácilmente a lo que es el cuerpo humano. Los xenotrasplantes, igual. Si yo tengo que trasplantar algo, limpio primero bien su secuencia genómica para que no haya rechazo y elimino los posibles virus, gérmenes, bacterias que puedan haber dentro de este órgano para que no produzca a la larga pues, enfermedades. El ser humano, los órganos más cercanos a él son los órganos del cerdo, ¿no? Sí, la válvula del corazón, por ejemplo, antiguamente se utilizaba como trasplante. Bueno, se utilizaban todas. Había muchísima similitud entre las válvulas de la vaca y la del cerdo. Siempre se recomendaba, antiguamente, eso hará unos 15, 20 años, como tú bien has dicho, siempre se recomendaba utilizar la del cerdo, porque es la que más similitudes tenía y es la que más aguantaba. Hombre, obviamente ha avanzado muchísimo en lo que es normal, válvulas artificiales, gracias a Dios, pero antiguamente la solución era esa. Perfecto. Y ahora me gustaría saber también para nuestros espectadores el caso de la carne del cerdo. Lo que sabemos que es mala nutricionalmente hablando. ¿Nos podías comentar sobre ese punto? Sí, es cierto que aunque tengan un montón de vitaminas del grupo B, que siempre son buenas para cualquier organismo, nutricionalmente hablando, en cuanto a proteínas, es muy mala. ¿Por qué? Porque tarda muchísimo en digerirse, unas 4 horas aproximadamente, y aparte de eso, las proteínas absorbidas después de dicha digestión no superan nunca el 14%. Claro, no compensa, más ya que tenemos que hablar de dinero, no compensa, o sea, el dinero que se gasta por esa carne, por lo que te da después la nutrición. Ese valor nutricional no compensa. Ahí como en plan de demasiado caro para lo que me da. ¿Es malo nutricionalmente hablando? Sí. Tiene muy poco aporte de proteína. También el nivel de grasas saturadas que tiene la carne de cerdo es súper altas, muy elevadas. Y lo que también escucho que los médicos, en cuanto que te ponen a dieta o estás enfermo, lo primero que te quitan es la carne del cerdo. Entonces, ¿nos podrías también hablar un poquito del lado científico sobre la grasa del cerdo? Mira, todos los alimentos siempre tienen un porcentaje de grasa saturada. Bueno, está la grasa buena, la grasa mala. Entonces, nuestra vesícula biliar, nuestra bilis, siempre se encarga de emulsionar esas grasas. Porque claro, yo no puedo tener esos pedazos de moléculas de grasa sin aprovechar. Tú sabes que el cuerpo humano aprovecha todo. Así lo hizo nuestra tabla. Entonces, en la digestión yo aprovecho todo.
o la gran mayoría, ¿vale? De ese todo. ¿Qué pasa? Que esa grasa emulsiona en el sistema digestivo. Y esa grasa después, pues, quitando un poquillo lo que son los procesos estos bioquímicos más complejos y para no poner un vídeo de 25 minutos hablando, esas grasas después se quedan como adheridas en las arterias y en las venas, que, oye, a la larga puede provocar un montón de dolencias cardíacas. Esas enfermedades coronarias que, por desgracia, afectan a muchísimas poblaciones. Y lo que uno está intentando es tener una vida saludable. Intentar, Cuesta un poquito, ¿eh? sí, Cuesta un cuesta, poquito con el cuesta. Kika, con el Crohn y todas las cosas que pone. Con todo lo que nos metemos en el cuerpo, que hay que tener, hay que cuidarse, hay que intentar cuidarse. ¿Y nos podrías hablar, Ismail, de las enfermedades que pueden ser transmitidas por la carne de cerdo? Siempre se ha dicho que el cerdo es como una fábrica biológica. Antiguamente hacían experimentación con el cerdo. ¿Por qué? Porque como es tan parecido genéticamente con el ser humano, muchas veces experimentaban dentro del cerdo con las enfermedades que había existentes en ese momento. Y lo que hacían es, ¿cómo puedo evitar que los seres humanos, que las personas, se enfermen de esta enfermedad? Bien, ¿cómo lo hago? Con el cerdo. ¿Por qué? Porque es una fábrica biológica. ¿Qué pasa? El cerdo puede transmitir más de 75 enfermedades diferentes entre gérmenes, así hablando súper general, bacterias, virus, parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las más famosas es la triquinosis. Tú sabes que a la gente, cuando come carne, hay gente que puede tener muchísimo, en plan, tiene el gusto de yo lo quiero poco hecho, o yo lo quiero al punto. O en mi caso, que a mí me gusta como si fuera una suela de zapato, muy hecha. De tirártelo en la cara y que te dé. Ese punto de cocción me encanta. Pero solo existe una excepción, que la carne de cerdo siempre tiene que estar bien hecha, muy hecha. ¿Por qué? Porque ese parásito se queda dentro de la carne. Y ese parásito, si no se cocina bien, si no se ha congelado previamente las 48 horas, o si no se cocina bien, si no suelta toda la sangre mientras se cocina, puede provocarte lo que es la famosa triquinosis. Ese parásito puede viajar desde el intestino al torrente sanguíneo y se puede instalar en cualquier órgano, incluido en el corazón. Y ya sabemos lo que provoca. Aparte de eso, siempre suele haber un virus que está implícito en lo que es la carne, que es un retrovirus endógeno porcino. O sea, eso siempre lo tienen que secuenciar y lo tienen que limpiar. Cuando yo quiero trasplantar algo, volviendo a los trasplantes, yo siempre tengo que cerciorarme de que ese virus esté y eliminarlo. Si está, lo elimino. Aparte de las proteínas que pueden provocar rechazo, pero siempre tengo que eliminar ese virus porque me puede dar mucho disgusto. Pues bueno, yo creo que muchísimas dudas nos ha aclarado Ismail. Yo creo que ha quedado claro los efectos secundarios que provoca la carne de cerdo. Aunque nosotros los musulmanes acatamos la orden de Allah subhanahu wa ta'ala y una vez que está prohibido en el Corán, nosotros cumplimos, pero yo creo que también la gente necesita saber científicamente, tener la lógica, ¿no? Porque en el Islam, gracias a Dios, todo tiene su lógica. Con este vídeo hemos intentado darle la información que necesitan para ellos elegir, ya sean musulmanes o no, elegir comer o no cerdo. Exactamente. Aquí estamos para aclarar, aquí estamos para leeros, aquí estamos para cualquier duda, cualquier aclaración. Toda esta información es tan importante. Yo de todas maneras, pues si después cuando vean el vídeo tienen alguna duda o en la cajita de comentarios que oye, que me he quedado con el saborcillo de querer saber más sobre esto, pues dejamos el link, yo te voy a pasar un link, ¿vale? Para que puedan leer, científicamente hablando siempre tiene que haber pruebas. Entonces yo te dejo los links para que puedan echar un vistazo y lo lean sin problema. Perfecto, perfecto. Me encanta la idea y además lo veo lógico y muy sabia idea de tu parte. Y también nosotros vamos a dejar también el enlace del perfil de Ismail porque yo creo que es muy interesante que lo veáis porque es una persona que enlaza ciencia con el Corán y quien quiera aprender más también con él se va a aprender muchísimo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Seguimos avanzando. Os leo. Te he robado los dos de...